Los que estamos en este lugar, los que hemos dispuesto ese tiempo para nuestro Dios, los que en este momento también nos sintonizan y en sus casas nos pueden ver, y sobre todo al Espíritu Santo, démosles un fuerte aplauso de bienvenida. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 3, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 3. Y nuestro tema de hoy, lo que tengo, te doy. ¿Cómo es? Lo que tengo, te doy. En la puerta del templo estaba sucediendo una escena muy particular. Iban algunos personajes ahí al templo. Entre ellos iba Pedro e iba Juan, que acudían al templo a la hora de la oración. Ahí en el versículo 1, que nos dice: Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Ellos acudían al templo porque dependían de Dios. Pero había algo importante: la condición de Pedro y la condición de Juan, ¿cuáles eran? Las de un adorador. Ellos iban porque era la hora de la oración. Y tenían siempre la costumbre que a esa hora se congregaban para ir a orar, para ir a clamar, para ir a adorar a Dios. Ellos eran dependientes de Dios. Y la característica de ellos es que eran adoradores. Eso es lo que a ellos los identificaba. Pero también había otro varón que también iba ahí al templo, también acudía al templo, con una diferencia a Juan y a Pedro. Es que mientras Pedro y Juan iban al templo porque dependían de Dios, este varón iba al templo también, pero porque dependía de los hombres. Ahí en el versículo 2. Y era traído un hombre, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cuál era la diferencia entonces? Pedro iba a buscar de Dios, mientras que ese hombre iba a buscar de quién? De los hombres. Él entraba al templo y buscaba de Dios. No, él iba a buscar a aquellos hombres que entraban y salían del templo para ver si ellos le podían ayudar. La condición de él, ¿cuál era? Según lo que nos dice ahí en el versículo. Él era cojo y también era mendigo, pordiosero, limosnero. Cojo, que no le permitía avanzar. Limosnero, que dependía de lo que los hombres le pudieran dar. Hoy en día, a pasar de muchos años en el cristianismo, podemos encontrar esa misma escena. Encontramos hombres y mujeres que llegan al templo cada día, cada domingo, cada jueves, cada vez que tienen el culto, acuden a los templos. Unos al estilo Juan y Pedro, porque dependen de quién? De Dios, porque han entendido que Dios está buscando un pueblo de adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos ahí en Juan capítulo 4, versículo 33. Juan 4, 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hoy en día encontramos también entonces muchas personas que se acuden al templo, y la misma escena que miramos en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Allá habían dos tipos de personas, unos como Pedro y Juan, que habían entendido que Dios está buscando un pueblo de adoradores. Ellos iban a ¿qué? A adorarle a Dios, iban a alabar a Dios, porque ellos dependían de Dios. Pero había también un personaje que iba también al templo, solo que él iba a buscar a los hombres y dependía de los hombres. Y hoy encontramos también hombres y mujeres igual, que acuden a los templos, pero también acuden como ese mendigo, como ese limosnero, a pedir limosna, a ver qué encuentran, a ver qué le pueden dar, mendigando amor de los demás, porque no es capaz de dar, simplemente pide y exige. A mendigar que lo entiendan, a mendigar que lo puedan comprender.
porque vive en esa condición de limosnero. De personas que entendemos que somos benditos con toda bendición. Muchos venimos al templo porque hemos creído que con Dios lo tenemos todo. Y venimos a agradecerle, y venimos a adorarle. Y muchos siguen acudiendo a los templos simplemente como esos mendigos. ¿Tú por qué acudes al templo? ¿Tú por qué acudes cada jueves? ¿Tú por qué acudes cada domingo al templo? Espero que sea por lo que lo hacía Pedro y lo hacía Juan. Era por adorar, es por adorar, es por agradecimiento a nuestro Dios. Es porque queremos hacer ese culto que a Dios le agrada, como nos dice ahí en Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que dice, yo les ruego que se reúnan, se congreguen, que vayan al culto, pero para que se presenten en sacrificio vivo delante de Dios. Que es el culto que dice racional, que es el culto lógico, que es el culto que a Dios le agrada. Este es el culto que a Dios le agrada. En ese entonces encontramos dos tipos de personas: unos que iban a buscar al hombre porque eran unos mendigos, porque eran unos limosneros y dependían de lo que el hombre puede hacer por ellos. Pero encontramos un Pedro, encontramos un Juan que también iban al mismo templo, pero que ellos iban a buscar a Dios, que iban a adorarle a Dios, que dependían de Dios. ¿A qué nosotros acudimos entonces? ¿A adorarle? O simplemente porque nos consideramos unos limosneros, porque consideramos que nadie nos quiere y lo que nosotros necesitamos es que nos den mucho amor, porque no tenemos para dar. Porque consideramos que somos unos incomprendidos y necesitamos un grupo donde todo el mundo me comprenda y todo el mundo me haga sentir bien. Porque nosotros no somos capaces de dar, ni tampoco hacer sentir bien a los demás. ¿Qué tipo de personas nosotros somos entonces? Hay una gran diferencia entre un adorador y un limosnero. Esa diferencia es evidente. ¿Cuál es esa diferencia? El que depende del hombre, el que es limosnero, ¿qué pasa? Primero, siempre ruega para que alguien le dé algo, porque a él no le gusta dar. Él siempre busca que otros hagan primero para después él beneficiarse de eso. En el versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diesen limosna. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el que es dependiente del hombre, el que es limosnero, y el que es dependiente de Dios? El que depende de los hombres, primero, siempre vive rogando para que alguien le dé algo. Y siempre usted lo verá en eso, no solamente en lo espiritual, en lo secular, siempre, en cualquier lugar. Cuando va, siempre va con la esperanza de que alguien le dé. Porque él nunca es capaz de dar. Porque él nunca se arriesga a dar, siempre está esperanzado a que le dé. Y nada más, si va a cualquier lugar, en cualquier situación, siempre a pedir que le den. Existe ese cristiano también limosnero. No porque no tengamos que pedirle a Dios, sino porque a Dios tenemos que buscarlo mucho más que solo para pedirle, también para darle. Por eso que nos dice ahí en Romanos, que tenemos que congregarnos, pero para darnos en sacrificio vivo delante de Dios. Nosotros, ¿por qué buscamos? ¿Por qué nos congregamos? Porque queremos venir a darle a Dios mi mejor alabanza, porque quiero darle a Dios mi mejor adoración, o porque simplemente me acordé que necesito todavía un milagro. Tenemos que ser esos adoradores como Dios está buscando. Él está buscando un pueblo de adoradores. Que cuando nosotros pensemos en ir al culto, nosotros digamos: Señor, hoy te voy a dar mi mejor adoración. Hoy voy a darte mi mejor adoración. Que yo venga con mi corazón dispuesto a adorar a Dios por agradecimiento, por lo que Él ha hecho, o por lo que Él va a hacer en medio de la adoración y de la alabanza. Cuando nosotros venimos al culto como Juan y como Pedro,
No venimos a mendigarle ni al hombre, y no a Dios, porque Dios no necesita que nosotros le mendiguemos. Él nos da todo, por amor. Somos benditos. Pasa como sus hijos. ¿Usted necesita que sus hijos le mendiguen a usted? No, porque usted le da todo. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros nos congregamos en agradecimiento, porque sabemos que con Dios lo tenemos todo. Por lo que decía la canción al iniciar, porque Dios se fijó en nosotros. Y nosotros ni siquiera sabemos por qué. Cuando Cristo llegó a nuestra vida, nosotros estábamos en nuestra peor condición. Ni siquiera lo queríamos buscar. Mas sin embargo, Él tuvo misericordia, Él se enamoró de nosotros, a pesar de lo que nosotros éramos. Tan solo por ese hecho, si nosotros nos acordáramos de dónde nos sacó, si nosotros nos acordáramos de lo que hizo en nuestra vida, nosotros fuéramos las personas más fieles. Pero el desagradecimiento hace que nosotros seamos infieles. Si nosotros somos agradecidos, llegaremos a ser fieles. ¿Sabe qué es lo que evita que un cristiano se vaya al mundo? El ser agradecido. El decir, Señor, yo no quiero cambiar esta forma de vida nueva que me has dado. Yo no quiero volver otra vez a esa vida que yo tenía. Y ese agradecimiento hace que yo sea fiel. Ese agradecimiento hace que yo siempre lo busque. Por lo tanto, entonces, el que depende del hombre, el limosnero, siempre ruega para que alguien le esté dando. Segundo, siempre cree no poder. Siempre espera que otros hagan las cosas por él. Él no se arriesga. Él siempre va a lo seguro. No quiere arriesgar su comodidad, la que está viviendo en ese momento. En el versículo 2, la primera parte, y era traído un hombre cojo de nacimiento, quien se ponía a la puerta cada día, ahí en el templo aquí, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna. Siempre creía no poder, a él tenían que llevarlo. Si usted mira ahí, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento. Siempre el que siempre busca que alguien le dé, él siempre está buscando que alguien lo lleve. Pero él no toma la decisión por sí solo. Siempre busca que alguien lo esté llevando, que alguien lo esté cargando. Siempre está buscando la ayuda de los demás, porque nunca es capaz de dar. Él no se va a arriesgar. No se arriesga a amar porque piensa que le van a herir el corazón. No se arriesga a dar algo bueno porque piensa que le van a defraudar. Siempre está buscando simplemente que le den. Tercera característica del que depende del hombre: nunca mira adelante. En el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué le dijo? Míranos, porque él ni siquiera, aunque estaba pidiendo, tenía la capacidad de poderlos mirar, mas sin embargo él ¿qué les dice? Míranos. El que siempre depende de los hombres nunca es capaz de mirar adelante, siempre tiene una excusa para retroceder, siempre tiene una excusa para echar atrás, siempre tiene una excusa para hacer mal las cosas. Vive de los buenos recuerdos para no tener que esforzarse y buscar cosas nuevas. No sé si ha mirado, hay gente ya adulta que dicen no trabajar porque ya trabajaron mucho cuando eran jóvenes. Hay muchos que hoy en día ya no se quieren esforzar porque según ellos ya lo hicieron cuando tenían que hacerlo y por eso hoy ya no hacen nada. Viven de esos recuerdos simplemente para no hacer nada hoy, para no arriesgarse a hacer algo hoy. Simplemente porque quieren vivir de los demás, dependen de los demás. Y nunca miran adelante, siempre tienen una excusa perfecta para estar retrocediendo. Si usted mira a ese cristiano limosnero, es ese cristiano que siempre está un paso adelante, dos para atrás. Y nunca avanza, siempre lo ve en retroceso. Unos días lo ve animado, otros días lo ve sin ganas. Unos días lo ve tan entusiasmado que quiere servir en cada ministerio. Al otro día no quiere saber ni siquiera de uno. Vive en total desánimo. Dos tipos de personas acudían al templo en ese entonces. Unos como Pedro y Juan, que dependían de Dios y que sabían a qué iban. Ellos sabían que iban al templo a adorar a Dios, a agradecerle a Dios.
Pero había otro tipo de persona que también iba al templo, pero que iba a depender de los hombres y a mirar a ver qué le daban. Y hoy en día en el cristianismo es impresionante mirar que hay más personas creyentes que dependen del hombre que dependen de Dios. Por eso se desanima y por eso vive mal, porque no depende de Dios. Depende del hombre, depende del qué dirán, depende todavía de la opinión de los demás. Hay muchas personas que no se congregan porque se encontraron con alguien que les dijo que para qué lo hacían, y simplemente eso fue motivo para ya no hacerlo. Hay muchas personas que ya no buscan de Dios con el mismo entusiasmo, porque simplemente alguien falló, un cristiano falló, un pastor falló, y eso fue suficiente para que su fe se acabe. Porque nunca estuvieron buscando a Dios ni dependiendo de Dios, siempre buscaban y dependían del hombre. Y por eso viven así, unos días arriba, unos días abajo. ¿Qué tipo de personas somos nosotros y por qué lo buscamos? Y por eso nuestra pregunta inicial, ¿usted por qué se congrega? Hay muchos que se congregan hace muchos años, son cristianos de hace 50 años, pero simplemente porque se acostumbraron. Pero en realidad no saben qué es lo que están buscando. Pedro y Juan eran ese tipo de adoradores que a Dios le gusta. Esos hombres capaces de entregarlo todo por Él. El que depende de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Miramos ahí una parte de aquel que confía en el hombre. ¿Qué pasa con el que depende de Dios? Primero, siempre cree que puede dar algo más. Ahí en el versículo 6, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El que depende de Dios siempre cree que hay algo más por dar. ¿Tú qué crees que puedes dar? Si nosotros nos preguntamos en este momento, ¿nosotros qué podemos dar? ¿Qué creemos que podemos dar de más? Mire que el verdadero adorador y el que depende de Dios siempre cree que puede dar más. El que depende del hombre siempre cree que no puede. Esa es la gran diferencia. Si usted le pregunta a alguien que depende del hombre, siempre va a decir que yo no puedo. Mientras que el que depende de Dios, él siempre va a creer que puede dar más. Él no se resigna a lo poco que puede hacer. Él siempre quiere dar más. Él siempre quiere andar la milla más, la milla extra. Y esa es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Una persona de éxito es aquella persona que siempre cree que puede dar más. Él no se satisface con lo que tiene. Él siempre dice: no, es que yo puedo dar más. Es que yo no puedo exigir más. Quienes van a los gimnasios, ellos lo saben. La única forma para llegar a tener el cuerpo que está buscando es si piensa que puede dar más. Si usted ya se contentó con los 2 kilos que levanta y ya no quiere subirle más a la pesa, ¿será que va a lograr algo? No, porque ya va a pensar: no, pero es suficiente, con 2 kilos me duele, ¿cómo será con 3? Nunca va a hacer nada. Por lo tanto, solamente puede llegar a tener ese cuerpo que quiere tener simplemente si se esfuerza por dar más. El que depende de Dios siempre cree que puede dar más. Pedro no necesitó dinero para cambiar la vida de ese hombre y transformó la vida. Un abrazo, una palabra, una sonrisa puede transformar la vida de una persona. No necesitamos dinero. Pedro pensaba que podía dar algo más. Por eso cuando él le pide una moneda, cuando él le pide una limosna, Pedro, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo él? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Significa entonces que él estaba vaciado. Es que él pensaba que él podía dar algo más. ¿Será que Pedro no tenía una triste moneda para darle? Sí. Sino que él consideraba que lo que él tenía para dar era mejor.
Era Jesús. Pedro no le dio dinero, Pedro no le dio oro, Pedro no le dio plata, pero lo que él le dio valía mucho más que él. Transformó la vida de esa persona, la cambió a esa persona. Significa que Pedro estaba considerando que él podía dar más de lo que él estaba pidiendo. Él estaba pidiendo la limosna, pero él le dijo: yo de lo que tengo te doy. Y él consideraba que tenía más que el dinero. Cuando él le dice: yo no tengo ni oro ni plata y de lo que tengo te voy a dar, no es que él estaba pobreteando, no es que él pensaba que no tenía nada, es que él creía que él tenía más para dar, más que eso que le estaba pidiendo. ¿Qué es lo que le pide su esposa? ¿Qué es lo que le pide su esposa? ¿Qué es lo que le pide su hijo? ¿Usted qué considera? ¿Que tiene más? ¿Usted cree que tiene más? ¿O cree que no tiene más? Pedro no estaba diciendo que era un pelado. Pedro estaba queriendo decir que lo que él tenía para darle era mucho mejor, era mucho más grande. ¿Qué tiene usted para dar en esta tarde? Y no es necesario que se busquen los bolsillos. Pedro no se buscó en los bolsillos. Pedro no se buscó en los bolsillos. Es más, por eso le digo: yo no tengo ni oro ni plata. Pero lo que Pedro le iba a dar era mucho más. Si usted está buscando en los bolsillos para darle a su esposa a lo mejor esa moneda no le sirve mucho. Tal vez ese abrazo le sirve más que la moneda que le está pidiendo. Tal vez esa caricia, tal vez esa palabra de fortaleza sirve mucho más de lo que le está pidiendo. ¿Qué es lo que el mundo le está pidiendo? ¿Qué es lo que su familia le está pidiendo? Qué bueno que nosotros esta tarde pudiéramos decir: pues yo no tengo eso que me estás pidiendo, pero tengo mucho más. Pedro estaba diciendo eso: yo no te puedo dar una moneda, no porque no la tenga, sino porque yo quiero darte algo más, algo mejor. ¿Qué tiene usted para dar? Por eso la pregunta. El que depende de Dios, primero, siempre cree que puede dar algo más. Siempre cree que puede dar algo más. El que no depende de Dios siempre cree que no tiene nada para dar. ¿Y yo cómo le voy a dar amor si a mí nunca me dieron amor? Si yo cuando era pequeñito me maltrataron, si yo vengo de ser abusado, ¿yo qué le voy a dar? Porque siempre piensan que no tiene nada para dar. Pero en cambio el que depende de Dios, él dice: yo tengo más para darte todavía. Tú me estás pidiendo una moneda, yo voy a ayudarte a transformar la vida. ¿Qué nos están pidiendo nuestros hijos? Tal vez simplemente eso: un abrazo que pueda transformar su vida, una caricia que pueda transformar su vida. Hay personas que han sido transformadas de manera total, tan solo por una palabra. Han sido transformadas para bien o para mal. Hay personas que su vida ha sido destruida tan solo porque alguien le dijo que era tonto, porque alguien le dijo que no podía. Y eso bastó para que esa persona se frustrara y nunca más lo intentara. Solamente bastó que alguien le dijera: que usted no sabe hacer nada para hoy ser un inútil. ¿Qué es lo que yo tengo para dar? Tal vez no ese dinero que quisiéramos dar, pero tenemos algo que vale más, y ese amor también. Pedro no le dio dinero, pero transformó la vida de esa persona. Es más, si Pedro le hubiera dado esa moneda que él estaba pidiendo, él hubiera seguido siendo un paralítico, él seguía siendo un pordiosero, un limosnero. Pero lo que hizo Pedro transformó la vida. ¿Qué tiene usted para dar? ¿Qué tiene para dar? Segundo, siempre está listo para actuar. El que depende de Dios no solamente habla, sino que lo lleva a la acción. Mire lo que hizo Pedro. Pedro no solamente le dijo la palabra, sino que él le ayudó. Ahí en el versículo 7, ¿qué dice? Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. ¿A qué hora se le afirmaron los pies? Cuando él le dijo: levántate, cuando él lo tomó de la mano
y lo ayudó a levantarse. Mire que pasaron dos cosas. Él declaró la palabra, pero también actuó, también lo tomó de la mano y lo levantó. Y en ese momento que él lo levantó fue cuando las piernas se sanaron. Es cuando ahí empezó él a caminar. Muchas personas tal vez no han sentido eso de nosotros porque nosotros no hemos actuado, porque simplemente le decimos que le vaya bien, que esté bien, pero nosotros no tomamos acción. Muchos de nosotros venimos al templo a pedirle que Dios haga un milagro en nuestra vida, pero lo que nos falta es ese actuar. Miren que ahí él primero le dijo que se levantara, pero después de eso, ¿qué hizo él? También lo tomó de la mano. Y eso es dar más de lo que yo puedo dar. A veces tenemos que dar más de lo que a nosotros mismos nos piden. Tenemos que también darle la mano para enseñarle a caminar. Tal vez nuestros hijos no llegan a ser esos profesionales que nosotros esperábamos, porque nunca tuvieron una mano que lo ayudara a levantar. ¿Cuántos de nosotros alguna vez tuvimos que decir, es que yo en la vida no tuve éxitos porque tampoco nadie me ayudó, porque nadie me dio la mano? Pedro no solamente le deseó que él fuera sano, Pedro no solamente declaró la palabra para que él fuera sano, sino también él le ayudó a levantarse. Ayudó a levantarse. Y eso es dar de lo que yo tengo. De lo que tengo, te doy. ¿Qué tiene usted? Y si usted considera que no tiene nada, debería pedirle a Dios que le dé. Deberíamos esforzarnos por tener. De lo que tengo te doy. Pero sería muy bueno que nosotros hiciéramos un inventario de lo que tenemos en nuestro corazón. Porque decirle a alguien de lo que tengo te doy y creerle un pedazo. De lo que tengo te doy y creer que no tengo nada. Pedro le dijo de lo que tengo te doy, pero porque él estaba seguro de que lo que él tenía era más grande de lo que él estaba pidiendo. Por eso dijo, de lo que yo tengo te voy a dar. ¿Qué tiene usted para dar a su hijo? Es que yo le doy lo del colegio, de la universidad, que bueno, eso tiene que dárselo todo padre. Pero nosotros tenemos que aprender a dar más. Pedro hizo algo más. Pedro no solamente le dijo levántate, Pedro también le extendió la mano y lo ayudó a levantar. Y en ese momento que le extendió la mano es cuando él fue sano. No antes. Había declarado la palabra. Tal vez usted y yo lo que hacemos es eso, simplemente decir que la palabra tiene poder. Y nosotros declaramos, y declaramos cosas buenas para nuestros hijos. Pero ¿qué nos está faltando? Extenderle la mano. Para que ese hijo pueda hacer algo. Mira ahí, volvamos a ver el 7. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Él declaró la palabra. Y él pudo haber pensado que eso era ya más que suficiente. Ya declaró la palabra. Llame lo que no es como si fuera. Y eso está muy bien, eso hace parte de la fe. Pero es que no solamente le dijo levántate y anda, y ya te fue adentro al templo satisfecho, porque ya declaró, sino que paso seguido a eso, ¿qué dice que hizo? Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y en el momento que lo levantó, se le afirmaron los pies y los tobillos. Los pies y los tobillos se le afirmaron cuando Pedro decretó, cuando él lanzó la palabra. No, cuando él le dio la mano y lo levantó. Usted y yo declaramos muchas cosas bonitas por nuestros hijos. Nosotros declaramos que ellos van a ser unos profesionales. Y es más, nosotros decimos, yo declaro, Señor, que mi hijo va a ser un profesional y él va a ser bendito. Y eso está bien, tenemos que hacerlo. Pero ¿cuál es el otro paso? Extienda la mano y ayude. Pero ¿qué está haciendo usted para que eso que usted declaró se cumpla? Esta mañana hablábamos algo en el devocional y entonces alguien compartía y decía, es que yo oro y estamos oro para que mi hija, mi hijo se case con un buen cristiano. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo puede esperar que el hijo se case con una buena cristiana cuando nunca lo trae a la iglesia? Cuando anda más en el mundo que en las cosas de Dios.
¿Será que puede conseguir una buena esposa cristiana? Pues difícil, porque uno busca del medio, de lo que se desarrolla con las personas que están. Si usted está orando para que su hija se case con un futbolista, pero usted todos los días la lleva a ver danza de ballet, baile de ballet, ¿será que se va a casar con un futbolista? Lo más probable es que se case con un bailarín de ballet, porque eso es lo que ella conoce. Y no futbolistas. Si usted quiere llevar que conozca futbolistas, debería llevarlos donde hay futbolistas. Y lo mismo pasa en lo espiritual. Si yo estoy orando para que mi hijo se case con una cristiana, pues yo tengo que llevarlo a mi hijo e involucrarlo en una actividad cristiana donde pueda conocer cristianos. ¿Cómo puede casarse usted con una cristiana si lo único que frecuenta son bares? Que la vaya a encontrar ahí. Porque a veces los cristianos nos pasamos como que le digo o bobos, no sé. Pero es que yo estoy orando por una buena sierva de Dios, pero allá en la cantina no la vas a encontrar. Yo estoy orando para que Dios me dé una buena sierva de Dios, pero allá en ese bar con los amigos que frecuentas no la vas a conseguir. Allá te vas a conseguir una ramera, pero no te vas a conseguir una sierva de Dios. Pasa pues que ella no trabaja como ramera, no es trabajo como ramera, pero puede actuar como ramera. Para ser ramera no necesita trabajar en un lugar. Hay señores encometadas de la buena sociedad y son rameras. Y no parece. Entonces, ¿qué es lo que tú estás buscando? Dependiendo de lo que yo esté buscando, lo que yo tengo que frecuentar. De lo contrario, es muy difícil. Entonces, alguien que depende de Dios, primero siempre cree que puede dar más. Segundo, siempre está listo para actuar. Pedro no solamente lanzó la palabra, Pedro también actuó, le dio la mano y le ayudó a levantarse. Como padres es bueno que tengamos buenos deseos para nuestros hijos, pero ¿cuánto les estamos ayudando? ¿Sí les estamos dando la mano para ellos? Y así cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer, ¿estamos actuando o solamente oramos? Hoy por la mañana también hablábamos de algo, entonces también se comentaba y decía, es que el hijo va a aprender del testimonio del papá, y eso está muy bueno. Si el hijo lo ve al papá orar todos los días, pero ese hijo nunca viene al templo, ese hijo nunca estudia la palabra, ese hijo solo es hijo de cristiano, no es cristiano, ¿ese testimonio le sirve de algo? No. Porque uno termina siendo de lo que está involucrado, no tanto de lo que ve hacer a otros. Pero si nosotros no actuamos, si nosotros no creemos en eso. El que es hijo de un hombre trabajador, ¿cuál es el testimonio que ve en ese hombre? Que él es trabajador, que él se levanta de madrugada, mas sin embargo ese testimonio del padre sirve para que cuando él se muera, su hijo siga siendo ese empresario. No. Si no lo involucró, no. Lo único que dirá la historia es que el papá era muy trabajador. Y con todo y el testimonio de ese papá que era trabajador, ese hijo que no sabe cómo se maneja el negocio de su papá, en 2 meses se lo acaba. Ese testimonio de verlo al papá trabajador, ¿le sirvió? No. Si no lo involucró, si no le enseñó, no le sirve de nada. Lo mismo pasa en los cristianos. Lo podrá ver como papá todos los días orando, pero si no lo involucra, pero si nunca estudian juntos la palabra, ¿será que va a llegar a ser ese gran cristiano que espera? No. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros dependemos de Dios, siempre creemos que podemos dar algo más. Segundo, siempre estamos dispuestos a actuar. Podríamos hacer un test para saber si eres bendecido o bendecido. Primero de ese test para saber qué tipo de personas creyentes somos. ¿Crees que tienes algo mejor para dar o crees que no tienes nada? Si yo quiero saber si soy un limosnero o soy un bendecido,
debo saber entonces, yo creo que siempre tengo algo más por dar, o siempre creo que no tengo nada. Segundo de ese test, ¿te gusta ayudar al que necesita o solo te gusta pedir? Porque hay personas que solo les gusta pedir. El día en que tienen que dar, ese día dice, permitido que yo me voy. El día en que tiene que dar, en ese momento se acuerda que tiene un compromiso. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo un compromiso. No es porque no quiera gastar. Solamente le gusta recibir, pedir. ¿Cómo saber si nosotros tenemos un espíritu de mendigos o de bendecidos? Primero, entonces, ¿crees que tienes algo mejor para dar o crees que no tienes nada? ¿Te gusta ayudar al que necesita o solo te gusta pedir? Tercero, ¿dependes de Jesucristo o de los demás? ¿De qué dependemos? Dependemos del que dirán, dependemos de lo que dice el vecino, la vecina, dependemos de lo que dice el esposo, la esposa, o dependemos de Dios. De esa forma puedo saber si soy un pordiosero o soy un bendecido. Tercer punto entonces, el primero dijimos, el primer punto del que depende de Dios, siempre cree que puede dar algo más. Segundo, siempre está listo para actuar. Tercero, siempre produce alabanza para Dios en los demás. Ahí en el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y qué más, y alabando a Dios. Pedro hizo que ese hombre pordiosero, que estaba acostumbrado solo a pedir limosna, ahora entrara con él al templo, ¿a qué? A alabarles. Mire que una persona bendecida, una persona que depende de Dios, produce en los demás alabanza para Dios. Y esa persona ahora lo estaba alabando, cuando antes solo llegaba hasta la puerta a pedirle a la gente. Y hubo toda una transformación. Y Pedro no le dio plata, Pedro le dio algo más. Esto le transformó la vida. Lo convirtió de un pordiosero que estaba en la puerta del templo a ser un adorador. Y ahora estaba en el templo, pero alabando. Lo que usted y yo produce eso en la gente. Cuando yo hablo con alguien, produce en esa persona ese efecto, empieza a alabar a Dios, o lo dejo más confundido de que antes de que hablara con nosotros. Cuando nosotros hablamos con alguien que dice no conocer a Dios, deberíamos impactarlo de tal manera que esa persona, de alguna forma, ahora empiece a alabar a Dios. Nuestros actos hacen que los demás alaben a Dios, o que digan, por eso es que yo no quiero ser cristiano. Los actos de Pedro y de Juan hicieron que ese hombre, ese cojo, ahora estuviera alabando. Porque hay muchas personas que reciben milagros, pero no le alaban a Dios. ¿Qué produce lo que nosotros hacemos en los demás? En nuestros hijos. Nuestros actos hacen que nuestros hijos alaben a Dios. Nuestros actos hacen que nuestra esposa, nuestro esposo alabe a Dios. Lo que hizo Pedro produjo alabanza en ellos. Nuestros vecinos, cuando hablan con nosotros, les da ganas de alabar a Dios. Así no vengan, así no se congreguen, pero les da ganas de alabar a Dios. O simplemente dicen, si ven, y esos que son cristianos. Cuando nuestros vecinos nos escuchan tras de la pared, las viejitas decían que la pared tiene oídos. ¿Alguien ha visto por ahí alguna pared con un tremendo oído, con unas orejas ahí colgando? No, pero lo que usted habla, hace, los vecinos lo están escuchando. Cuando usted sale del culto y se agarra ya con el esposo, los vecinos están escuchando. Y ellos están torpeados de la mesa. Y ya llegaron los cristianos. ¿Y cómo saben que ya llegaron? Porque la esposa le está dando unos gritos, porque el esposo le está dando otros gritos. Y llegaron del culto. Nuestros hijos, cuando nosotros llegamos del templo, producimos en ellos alabanza.
Cuando usted, póngase en esta escena nomás, cuando termina aquí el culto, cuando usted termina de un ayuno, cuando usted está discipulando, cuando usted está evangelizando y llega a su casa, sus hijos inmediatamente dicen: qué rico, mis papitos vienen de discipular, qué rico, mis papitos vienen del culto. O muchos dicen: no, llegaron como perros y gatos. ¿Estimula eso a sus hijos a seguir adorando? No. Nos convertimos en el hazmerreír de los hijos. Aunque usted no nos vea reírse, pero por dentro se ríe. ¿Y será? Difícil. ¿Qué produce entonces alguien que depende de Dios? Primero, cree que siempre puede dar algo más. Segundo, siempre está listo para actuar. Tercero, siempre produce alabanza en los demás. Cuarto, nunca se vanagloria de lo que hace. ¿Qué dice ahí en el versículo 12? Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Cuando empezó a mirar Pedro, que ellos ya estaban mirándolos a ellos, le dice: ¿ustedes por qué depositan su mirada en mí, en nosotros? Como si nosotros fuéramos los que hubiéramos hecho algo. El que hizo eso fue Dios, fue Jesucristo. Pero cuando nosotros estamos con Dios, le damos la gloria a Él. Cuando nosotros no estamos con Dios, lo hacemos para gloria nuestra. Porque nos gusta la fama, porque nos gusta figurar, porque nos gusta que todo el mundo esté agradecido con nosotros, porque queremos convertirnos en el centro de los demás. Pedro y Juan se dieron cuenta que ellos empezaron a ser el centro. Y ellos dijeron: es que yo no puedo ser el centro, porque si yo soy el centro, deja a Cristo de ser el centro en mi vida. En el momento en que yo busque ser importante, Dios deja de ser importante. Y entonces nuestro trabajo no sirve para nada. Era algo asombroso lo que sucedió ahí. Y toda la gente empezó a rodear a Pedro, a Juan, y ellos dijeron: ¿ustedes por qué se maravillan? ¿Ustedes por qué nos están mirando de esa forma? Si el que hizo eso fue Dios. ¿Y cuántas veces a nosotros nos dicen: ay, es que gracias a usted que me puedan discipular, gracias a usted? Y nosotros parecemos pavos reales, ¿cierto? Sí, ya me lo habían dicho. Y nos creemos. Eso es evidencia de que no estamos bien con Dios. Si nosotros estuviéramos bien con Dios, no le robamos la gloria a Dios. Si nosotros estamos bien con Dios, pues, tendríamos que decir lo que dijo Pedro: cuidado, a mí no me mire así, cuidado, a mí no me agradezca eso. Eso lo hizo Dios, eso lo hizo Dios. Pero muchas veces nosotros buscamos ser los protagonistas, los chachos con los discípulos. Es más, si ellos no nos ven como importantes, nosotros nos le metemos como entre los ojos y nosotros nos hacemos verlos importantes. Y creemos que si nosotros no vamos a discipular, entonces ese discípulo se perdió de la gran cosa. Y nosotros nos preocupamos. ¿Y qué dijo? Se preocupó si yo no fui, se extrañó. Me estaba esperando. Hasta el que lo debe esperar es a Cristo. Nosotros solo somos el medio. Nosotros solo somos esa herramienta que por misericordia Dios lo utiliza, habiendo miles de herramientas. Cuando Pedro empezó a darse cuenta que el protagonista iba a ser él, ahí mismo les dijo: cuidado, el protagonista es Cristo. Cuando yo estoy bien con Dios, entonces no le robo la gloria a Dios. Y cuando estoy bien con los demás, tampoco le robo el mérito a los demás.
Porque a veces nosotros queremos robarle el mérito a los otros para nosotros sentirnos importantes y estar por encima de los demás. ¿Cuántas peleas, cuántos conflictos, cuántas cosas suceden en el mundo por ese afán de protagonismo, por ese afán de ser famoso? ¿Cuántas iglesias caen en la corrupción simplemente porque queremos ser famosos? Simplemente porque luchamos por ser la iglesia más grande, más no la iglesia que más diga la verdad. Hoy en día muchas veces como iglesia no importa mucho si estoy diciendo la verdad, lo que importa es que la iglesia sea grande. Hoy en día a muchos pastores no les importa si dice la verdad, lo que importa es que todas las sillas estén llenas. Pero eso es dar de lo que tengo, pero ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que tenemos? Alguien que está bien con Dios siempre cree que tiene mucho más que dar. ¿Usted cree que tiene más que dar? O a veces nosotros vivimos por lo mínimo. Es que cuando Dios nos delega algo, a veces nosotros vivimos de lo mínimo. Sería muy bueno que yo diga, yo tengo algo más que dar. Algo más que dar. ¿Hace cuánto tiempo que usted es cristiano? ¿Hace cuánto tiempo que se congrega? ¿Y se le ha ocurrido algún momento a ir a discipular a alguien? ¿O solamente quiere vivir de la comodidad? No, pero qué pereza, es que para... No, y por la noche, pastor, pero ya hace frío. Pero usted sí quería que lo vayan a discipular a usted por la noche. Pero si usted sí quería que vayan a su casa cuando quería aprender. Pero ahora que le dicen que vaya usted, entonces ya tiene frío. Ahora que tiene que ir usted, entonces ya le parece que tiene pereza. Porque simplemente nos gusta pedir, pero no nos gusta dar. No nos gusta dar. Pedro, ¿qué dijo? De lo que tengo te doy. Y cuando él dijo de lo que tengo te doy, no estaba diciendo no tengo nada. Estaba diciendo yo tengo algo mejor de lo que me está pidiendo. Pedro podía darle una moneda y este hombre quedaba igual. Su condición seguía siendo la misma. Pero sin embargo Pedro dijo yo tengo algo más para tu vida, algo que puede transformar. Qué bueno que nosotros a nuestra esposa le pudiéramos decir, yo tengo algo más para ti. O a nuestro esposo, decirle, yo tengo algo más para ti. A nuestros hijos, es que yo tengo algo mejor para ti. ¿Qué cosas nosotros tenemos para ellos? Quinto y último punto, siempre le da la gloria a Dios. Ahí en el versículo 16, ¿qué dice? Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. ¿Qué dijo él? Si ustedes lo ven ahora caminando, es porque Cristo hizo el trabajo en él. No fuimos nosotros. Cuando alguien está bien con Dios, le da la gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es decir, Señor, ese empleo que yo tengo no es por mi capacidad, porque allá afuera hay muchos más capacitados y están desempleados. Ese negocio que yo tengo está rentable, y no porque yo sea una lumbrera, es porque tú me estás ayudando, porque hay otros que tienen mejor conocimiento y negocio que emprenden, negocio que quiebran. Y tienen más capital, y tienen más conocimiento, pero más sin embargo siempre van de quiebra en quiebra. Y usted, negocio que emprende, negocio que le va bien. Y siendo nosotros conocedores de Dios, muchas veces le robamos la gloria a Dios y creemos que es por nuestra capacidad. Y nosotros, siendo cristianos, decimos es que si no trabajamos, no comemos. Y le robamos la gloria a Dios. Pedro y Pablo no le robaban la gloria a Dios. Digo, no, es que si este hombre está caminando, no es por lo que nosotros hicimos, es porque él tenía fe. Y por esa fe que él depositó en él, en Jesús, es lo que ahora lo ven caminando. Por lo tanto, entonces, estar con Dios, estar bien con Dios, depender de Dios, ¿qué es lo que produce en nosotros? Primero, siempre creemos que podemos dar algo más. Aquel que dice estar bien con Dios siempre está dispuesto a dar algo más. El que no está bien con Dios es el que se convierte en limosnero.
y el que anda buscando oportunidad de a todo mundo pedir, porque nunca es capaz de dar nada. Pedro no le dio dinero, pero transformó la vida de ese hombre. Tú y yo no necesitamos tener dinero, pero con nuestra forma de hablar podemos transformar la vida de alguien. A ese hijo le puedes cambiar la vida tan solo con decirle te amo. O puedes cambiar totalmente su vida con decirle es que yo no sé ni a qué hora fue que te trae. Cuando el papá le dice que yo ni sé por qué soy tu papá. Es más, algunos se atreven a decirles que yo ni siquiera sé si soy tu papá. Con eso marca la vida de una persona. Para nosotros transformar la vida de una persona no necesitamos tener dinero, tan solo con lo que hacemos, con lo que decimos. Un abrazo puede transformar la vida de alguien, una sonrisa, una palabra de consuelo. Si usted quiere algo hacer en su vida, no, con sus hijos, no necesita mucho dinero, tan solo una disposición, querer, un abrazo. Y lo que siempre hemos dicho, a nosotros como hombres nos cuesta decir te amo, nos cuesta decir te quiero, nos cuesta decir te necesito, porque nunca nos enseñaron a eso, pero nunca es tarde para aprender. Si estoy con Cristo, entonces siempre estoy listo para actuar. Tercero, siempre produce alabanza en los demás. Cuarto, nunca se vanagloria de lo que hace. Quinto, siempre le da la gloria a Dios por todo, por lo que tenemos, por este día. Señor, gracias porque pude respirar, gracias porque puedo levantarme y poder ver un nuevo día. Eso es darle la gloria a Dios. Amén. Amén. Eso es decirle, Señor, gracias, porque por ti solamente puedo respirar. Esfuérzate entonces por tener algo bueno que dar. No vivas siempre como un mendigo, esperando que otros te hagan felices. El problema de nosotros es que vivimos en una mendicidad total, que creemos que los demás son los que nos hacen felices, y nosotros nunca tenemos nada para hacer al otro feliz. No vivas como un mendigo, solo pidiendo lástima, pidiendo amor. No, también tú puedes dar. Pero a veces nosotros solo pensamos que los demás son los que nos tienen que hacer felices, y nosotros no estamos dispuestos a hacer felices a los demás. Tú también puedes dar. Pídele a Jesucristo que llene tu corazón, porque un día así podremos decir también, de lo que tengo, te doy. Amén. Amén. La gloria es Padre, hermano.